Bueno, muchachos, esta semana corresponde a lo que respecta a función lineal. Es uno de los tipos de funciones que se van a estar analizando. En este momento podemos decir que la función lineal, cuando me hablan de una función lineal, imaginariamente nosotros podemos visualizar una recta. Y gráficamente va a ser de esa forma. O sea, una recta va a ser la gráfica de una función lineal. Hay que contemplar que una función lineal tiene una estructura de f de x más b, donde m y b van a ser números reales. Y eso se va a estar trabajando dentro de un plano cartesiano compuesto por dos ejes, el eje x y el eje y. Al m, esta m, que es el número que está con la x, que es la forma como nosotros vamos a interpretar quién es m, esta m se le llama pendiente y esta b, que no tiene letras, es un número solito, se le llama ordenada al origen. Ahora, ejemplos. Tengo por acá donde dice 2x menos 6, menos 5x más 2, 5 medios de x más un tercio, 5 y x. Vamos a analizar estos ejemplos que tenemos por acá, más otros más que podemos darnos por ahí. Por acá tenemos los 5 casos que estaban en el folleto, más un ejemplo extra que no está en las guías. Lo más importante acá es identificar quién es M y quién es B. Quién es la pendiente, quién es la ordenada en el origen. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a estar trabajando por acá. ¿Cómo puedo identificar quién es M, quién es B? Es muy sencillo. M siempre, recuerden, M y B son números. Entonces, M siempre es el número que esté acompañando a la X. El número que está acompañando aquí a la X es este numerito, el 2. Entonces significa que M es 2. Y B es un número que no tiene letras. Hay que contemplar también el signo que está delante de ese número. Entonces en este caso, este número de acá, junto con el signo que está delante, sería el valor de B, menos 6. ¿Quién es M acá? El número que esté al lado de la X, que en este caso sería menos 5. ¿Quién sería el valor de B? Pues en este caso sería el 2, porque es el número que no tiene letras que lo acompañen. Por acá hay fracciones, no importa, es lo mismo. El número que esté con la X, en este caso sería esta expresión, y eso sería el valor de M, 5 medios. Y en el caso de B, pues es el número que no tiene letras, en este caso sería un tercio, y ya tengo el valor de M y de B. Ahora, estos dos casos que tengo por acá, cuando dice f de x igual 5 y f de x igual x, son casos muy particulares. ¿Por qué? Porque precisamente solamente viene un término. 5 solito, x solita. Entonces solamente viene un término. Algo está sucediendo por ahí porque deberían de aparecerme dos términos, el valor de m y el valor de b. Hablamos de que m es el número que está con la x, pero aquí yo no tengo ninguna x. Como no aparece x por acá, es porque m toma el valor de 0. Y en este caso, este numerito, que es el 5, es el valor que le corresponde a b. Por acá, solamente aparece x, no aparece ninguna otra expresión. Significa que delante de este número, el número que esté delante de la x va a ser el valor de m. Y como no hay un número directo, ahí tenemos un 1 imaginario. Entonces ese valor sería el valor de m, el 1 imaginario. Y como no tengo ninguna otra expresión más que la x, eso significa que el valor de b sería 0. Por acá tengo una fracción muy diferente a la fracción de anterior. ¿Por qué? Porque la fracción anterior estaba siendo separada por el más. Esta fracción es una sola fracción y no está siendo separada por ningún más ni ningún menos. Que la parte de arriba existe un menos, sí, pero toda la parte de arriba está dentro de la fracción. Yo puedo separarlo y determinar cuál es el valor de m y de b, pero ya separado. Yo puedo hacer esto. 4
entre 2 menos x entre 2. Ya ahí separé. ¿Qué fue lo que hice? Tomé la expresión que estaba al lado de arriba, el 4, el menos y el x, el 4, el menos y el x, y en la parte de abajo de cada numerito de cada expresión yo coloco el 2 para separar la fracción. Y de esa forma, ya separado, entonces yo puedo decir, mira, el valor de m es el que acompaña a la x. Aquí a la par de la x hay un 1 imaginario, y debajo de la x hay un 2. Enfrente de eso hay un menos, entonces significa que el valor de m va a ser el menos que está al frente de la x, el 1 imaginario que está con la x y el 2 que está al lado abajo de la x. Y entonces por ahí ya tendría que el valor de m sería menos un medio. Hay que contemplar absolutamente todos los términos. Aquí hay un 1 imaginario, un 1 que está con la x. Entonces el número que está acompañando la x es menos un medio. En el caso de b es 4 medios. Y ese 4 medios simplificado llega a ser 2. Y ya tengo los valores de m y de b. Teniendo ya contemplado cómo se identifica el valor de m y de b, la otra parte de la función lineal es precisamente la monotonía o el grado de inclinación de la recta. ¿Por qué? Porque la pendiente es un grado de inclinación de la recta. La pendiente es el valor de m. Y con m, con el valor de m, yo puedo hablar si es una función creciente, si es una función decreciente, si es una función constante. Con eso ya yo podría saber más o menos la dirección de la gráfica. ¿Por qué? Porque si es creciente, la dirección de la gráfica de izquierda a derecha va aumentando, va subiendo. Si es decreciente es porque m es menor que 0, entonces de izquierda a derecha va disminuyendo, va bajando. Cuando m es 0, la función es una función constante y la recta es una recta paralela al eje x. De acuerdo a los casos anteriores que estuvimos viendo de identificar el valor de m y de b, ahora aparte de eso vamos a identificar si es creciente, si es decreciente o si es constante. Hablamos de que para que sea creciente, decreciente o constante, solamente basta con analizar el valor de m. Ya identificamos los valores de m y de b, pero ahora solamente voy a ver el valor de m. Y lo único que hago es ver si es positivo o si es negativo. En este caso m es positivo. Eso quiere decir que es mayor que 0. Por lo tanto, es creciente. Por acá analizo el valor de m, nada más. M es un número negativo, es decir, es menor que 0. Por lo tanto, decreciente. Por acá analizo el valor de m, no importa que sea una fracción, solamente analizo el valor de m. Es un número positivo, por lo tanto, es mayor que 0 y eso quiere decir que es creciente. Luego veo este otro caso donde podemos ver que m era 0, m es 0, y como m es 0, entonces hablamos de que eso es una función constante. Luego vemos este otro caso donde m es igual a 1, y como m es igual a 1, eso quiere decir que es mayor que 0, por lo tanto, es creciente. Y por último tenemos esta otra fracción que analizamos y determinamos que el valor era menos un medio, es decir, es un número negativo, es menor que 0, por lo tanto es decreciente. Y ya logré identificar la monotonía en cada uno de los casos que teníamos por ahí. Solamente analizo el valor de m. Si es mayor que 0, creciente; si es menor que 0, decreciente; y si es 0, constante. Teniendo en consideración ya la interpretación de quién es m, quién es b,
y además lograr identificar la monotonía de la función, ahora vamos a ver lo que son las intersecciones. Las intersecciones es precisamente cuando la gráfica interseca al eje X o al eje Y. Son los distintos ceros que tienen esas intersecciones o esa recta. Estas son las formulitas. Dice que interseca el eje Y en el punto 0, B. Recuerden que el B se llamaba la ordenada en el origen. Eso es precisamente porque B interseca el eje Y. Entonces, yo puedo ver que B está sobre el eje Y. Ahí es donde yo puedo ver el valor de B. Y X, la intersección con el eje X, la fórmula es menos B entre M, 0. Cuando yo quiero analizar gráficamente una función, si yo veo esta función, vean la recta va de izquierda a derecha, va subiendo. Eso significa que es una recta creciente y que por lo tanto esa recta, además de ser creciente, pues entonces puedo decir que M es mayor que 0. Si la recta intercambiara de ubicación en esta dirección, analizando de izquierda a derecha, va disminuyendo, va bajando, eso significa que es decreciente y por lo tanto M es menor que 0. Y si la recta tuviera un comportamiento paralelo con el eje X, una recta totalmente plana, llana, donde no hay ni subida ni bajada, eso es una recta constante. Y M sería igual a 0. Esa es la forma como yo identifico quién es M a partir de una gráfica, si es mayor, si es menor, si es igual a 0. Con respecto a las intersecciones, en el caso de que M sea igual a 0, pues raras veces va a llegar a intersecar al eje X. Si yo ahora veo más bien el comportamiento del punto A, no importa el grado de inclinación de la recta ahora. Yo lo que tengo que analizar es que este punto A es el valor de B. Si está en esa dirección, si el punto está por debajo del eje X es porque B es negativo. Si el punto está por encima del eje X es porque es positivo. No me interesa ahora la dirección en sí de ese punto, porque yo puedo tenerlo ahí. La gráfica es creciente y el valor es positivo de B. Puedo tenerlo acá, la gráfica sigue siendo creciente, pero el valor es negativo en B. ¿Por qué? Porque ahora está por debajo del eje X. Entonces, si está por debajo del eje X, el valor de B es negativo. Si está por encima del eje X, el valor de B es positivo. Eso para que lo realicen en las actividades que vienen al final, donde vienen las tres grafiquitas que se les pide el valor, la relación de orden entre M con respecto a 0 y de B con respecto a 0. Entonces, eso para que lo contemplen por ahí. De acuerdo a esos tres ejemplos que dejé por ahí, nada más. Si yo quiero encontrar las intersecciones, ya sabemos cuál es el valor de M, sabemos cuál es el valor de B, sabemos que es creciente o es decreciente en esos casos. Ahora faltan las intersecciones. Las intersecciones se da con respecto al eje Y, con respecto al eje X. En el caso del eje Y es muy sencillo de determinar cuál es la intersección. ¿Por qué? Porque la fórmula dice que es 0, y por acá vamos a colocar el valor de B. 0, y por acá colocamos el valor de B. 0, y colocamos el valor de B. Esa es la intersección del eje Y. Entonces, si ya sabemos que el valor de B es menos 6, entonces la intersección del eje Y sería 0, menos 6. Si sabemos que el valor de B es 2, entonces la intersección con Y es de 0, 2. Si sabemos que la intersección con B, que el valor de B es 1/3, entonces la intersección con Y es 0, 1/3. Ahora, en el caso de las intersecciones con X, tenemos que la fórmula es menos B entre M, 0. Como la fórmula, entonces, nos dice que primero debe de ir un valor negativo, entonces yo coloco el valor negativo, es menos de fórmula. Luego continúa el valor de B, que en este caso sería menos 6. Y en la parte de abajo va el valor de M, que sería el 2. Entonces, por fórmula menos,
Por fórmula, en la parte de arriba va el valor de b, que sería menos 6, y en la parte de abajo el 2, que sería el valor de m. Esto se puede simplificar en la calculadora, logrando obtener la intersección con x en 3,0. Y esta sería la intersección con el eje x. Por acá, el valor, el menos, que por fórmula debe de ir, el valor de b, que sería el 2, en la parte de abajo el valor de m, que sería menos 5. Si yo simplifico, lo único que voy a hacer es eliminar los menos. ¿Por qué? Porque menos y menos es más. Entonces la intersección con x sería 2/5, 0. En el caso de este otro ejemplo, bueno, entonces coloco el menos por fórmula, el valor de b, que sería 1/3, entre el valor de m, que sería 5/2. Y entonces ahí ya voy a tener la intersección con el eje x. Aquí es donde viene una parte interesante. Yo puedo hacerlo de varias formas. Puedo trabajar extremos por extremos, medios por medios, 2 por 1, que son los extremos, 5 por 3, que son los medios, y después simplificarlo. O simplemente tomar la calculadora y meter los datos. El menos de fórmula. La fracción, donde en la parte de arriba voy a colocar el valor de b, que el valor de b era 1/3, entonces coloco otra fracción para colocar el 1/3. En la parte de abajo se coloca el valor de m, pero el valor de m también es otra fracción, entonces coloco fracción y coloco 5/2. Y ya tengo toda la expresión en la calculadora, y eso nos va a dar menos 2/15. Menos 2/15,0. ¿Que hay otra forma de resolverlo en la calculadora? Sí, vamos a ver cómo se resuelve. Yo puedo hacerlo de esta forma. El menos, que por obligación tiene que ir, que es el menos de fórmula. El valor de b, entonces coloco el valor de b, que en este caso sería 1/3. Y lo divido entre el valor de m, que en este caso el valor de m sería 5/2. Y de esa forma le doy igual para ver el resultado y nos llega a dar el mismo resultado, menos 2/15. Y ya tendría el resultado final de las intersecciones. Teniendo claro cómo se trabajan las intersecciones, entonces nos venimos por acá a las actividades. Tengo aquí esta actividad donde tienen que colocar el valor de m, el valor de b, acá decir si es creciente, decreciente o constante, la intersección con x, intersección con y. Entonces en cada uno de esos tengo que hacer exactamente lo mismo. Por acá es utilizar estas relaciones de orden, donde yo con estas gráficas voy a poder identificar si es mayor que 0, si es menor que 0 o si es igual a 0, de acuerdo a lo que acabo de explicar antes desde el GeoGebra. Y por acá es graficar, pero para graficar necesita tener las intersecciones. ¿Por qué? Porque las intersecciones son los valores que ustedes van a colocar, son los puntos, los pares ordenados que ustedes van a colocar en la gráfica. Si ustedes ya tienen las intersecciones, simplemente es ubicar el punto en cada uno del plano cartesiano y trazar una línea. De esa forma ya tendrían la gráfica. ¿A qué me refiero? Bueno, vamos a ver un ejemplo. Bueno, a partir de un plano cartesiano compuesto por X y por Y, yo voy a graficar. Con el criterio puedo determinar el valor de M y el valor de B. Y teniendo el valor de M y el de B, puedo saber cuál es la intersección con el eje y puedo saber cuál es la intersección con el eje X. Teniendo esas intersecciones, eso es lo que yo voy a hacer, ubicar esos puntos. Sobre el eje Y, voy a buscar entonces el menos 6. Aquí está el eje Y, negativos son hacia abajo. Cuento por acá, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y hago un puntito, insinuando que por ahí tengo el par ordenado 0, menos 6. Luego tengo aquí intersección con X. Busco entonces este número en X. Cuento 1, 2, 3. Por acá estaría el puntito y sería el par ordenado 3,0. Teniendo ya esos dos puntos ubicados, lo único que faltaría es trazar una línea. Ahí tengo ya la línea y esa sería la gráfica a la cual tenemos que trabajar
en la actividad que tienen ustedes en la guía. Esta guía, esta actividad precisamente es la que cierra la guía, y con eso es que ustedes van a poder concluir toda la guía del mes de octubre. Bueno, muchachos, espero que les haya funcionado este video y que puedan realizar sus actividades de la mejor forma. Gracias.